Hola hermanos, nuevamente estamos aquí en esta tarde hablando acerca del traslado de la iglesia. Hoy vamos a dar la tercera posición. Hemos hablado de la posición del traslado parcial, hemos hablado del traslado a mitad de la semana y ahora vamos a hablar el traslado después de la gran tribulación. Vamos a plantear la teoría del traslado después de la tribulación, que sostiene que la iglesia pasará la gran tribulación en la tierra hasta la segunda venida. Al fin de este presente siglo, tiempo en el cual la iglesia será trasladada en las nubes para encontrarse con el Señor que ha de venir en el aire, en su descenso del cielo a la tierra, para regresar mediante con él a la tierra. Sus exponentes plantean que la iglesia de Cristo no será removida de la tierra hasta después de la tribulación. Por tanto, los cristianos de esa generación estarán expuestos a la aflicción final en el tiempo del anticristo. Ahora, en respuesta a tal argumento, debe observarse que hay diferencias bíblicas entre el traslado y la segunda venida de Cristo. Cuando se compara 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18 con Mateo 24 del 29 al 31, se puede llegar a la conclusión que son dos eventos totalmente diferentes. La primera cita bíblica se refiere al traslado donde la iglesia asciende para unirse con Cristo en el aire en un abrir y cerrar de ojos. La segunda posición se refiere a la segunda venida de Cristo, donde desciende a la tierra con poder y gloria, por la cual todo ojo lo verá. Sin duda, esta diferencia demuestra que no es bíblico unir los dos acontecimientos como un solo evento final al de la gran tribulación. Vamos a ver las bases esenciales de la teoría del traslado después de la tribulación que estos exponentes plantean. Antes de considerar los argumentos usados por los defensores de esta posición, se debe observar las bases sobre las cuales descansa su teoría. Nosotros planteamos que deben negar todas las distinciones dispensacionales, solo así pueden colocar a la iglesia en ese periodo, que particularmente es llamado tiempo de angustia para Jacob, según Jeremías 37. 2. Deben negar la distinción entre Israel y la iglesia, es decir, Israel es una nación que Dios ha tratado con ella desde Abraham, ha ido fundándola hasta lo que hoy conocemos por Israel, y la iglesia nació en Cristo después de su muerte y su ascensión en el día del Pentecostés. Son dos cosas totalmente diferentes, la nación de Israel y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, según narra Efesios 5 del 25 en adelante. Debe negar toda enseñanza de la Escritura que revele la naturaleza y el propósito del período de la tribulación. La Escritura usa tales términos como ira, juicio, indignación, prueba, angustia y destrucción para describir la naturaleza de este periodo de la gran tribulación, con el propósito divino de derramar juicio sobre el pecado y la soberbia de la humanidad. El defensor de esta posición tiene que negar esta enseñanza que esencialmente explica la palabra de Dios. Tiene que tratar de borrar de la mente de los oyentes esta posición de lo que está hablándose acerca de juicio y pecado, ira en la gran tribulación.
debe negar todas las distinciones observadas en la Escritura entre el traslado y la segunda venida, haciendo de esto un mismo evento. 5. Debe negar la doctrina de la inminencia, que plantea que el Señor puede venir en cualquier momento, y la sustituye por la enseñanza que debe cumplirse una multitud de señales antes de que el Señor pueda venir. Debe negar cualquier cumplimiento futuro de la profecía de Daniel 9, 24 al 27, afirmando que ya han tenido este cumplimiento históricamente. Tiene que aplicar, 7, tiene que aplicar pasajes grandes de la Escritura que traza programa de Dios para Israel, para aplicárselo a la iglesia, para poder sostener sus puntos de vista que ellos ven. Esto está en Mateo 13, las parábolas, Mateo 24, del 1 al 25, y Apocalipsis 4, del 1 al 9. Yo diría Mateo 24 y Mateo 25 acerca que esto es para Israel. Los exponentes de esta posición no deben de entender la justificación y la propiciación del Cordero de Dios, a quien Dios puso por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, añadiendo a esta corporación divina, que no la podemos dejar fuera, la obra santificadora y progresiva del Espíritu Santo que plantea Romanos 8 y 2 Tesalonicenses 2:13. Los exponentes de esta posición no deben tener seguridad de su salvación, ya que creen que ésta se logra mediante las obras o por la superación personal, no por la obra del Espíritu. Esta es la razón por la que deben colocar a la iglesia en la gran tribulación, para ser purificada y pagar por la salvación de cada uno de ellos, obviando que ya la salvación nos la ha dado el Señor gratuitamente, por su gracia. Esta posición descansa esencialmente sobre un sistema de negaciones y no sobre una exposición literal y positiva de la Escritura. Veamos argumentos esenciales del partidario del traslado después de la tribulación. Argumento histórico. Su posición es que la doctrina del traslado antes de la tribulación es nueva, que surgió en los últimos 100 años y por lo tanto debe ser rechazada debido a que no es apostólica. Hay dos exponentes de ello, Risen y Cameron, defensores de esta posición, que plantean que la doctrina del traslado antes de la tribulación no se menciona en ninguna literatura desde la época de Policarpo, alegando que una doctrina que no se encuentra o no encuentra exponentes o defensores durante la historia hasta mediados del siglo XIX no debe de ser cierta, plantean ellos. En respuesta a tal argumento, debe de observarse algo muy importante, que la doctrina de la justificación por la fe no fue claramente enseñada sino hasta el tiempo de la Reforma por Martín Lutero. La falta de discernir esta enseñanza en la Escritura no anuló la doctrina bíblica de la justificación. La Biblia, la iglesia primitiva, punto B,
vivió a la luz de la fe del retorno inminente de Cristo. Esto lo plantearon los apóstoles. Y este podía ser en cualquier momento. Pablo le dice a los tesalonicenses que, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo escriba. Es decir, que era normal que ellos sabían de esto, porque vosotros sabéis perfectamente. Es decir, entre ellos conocían perfectamente que el Señor venía como ladrón en la noche. Dice Pablo, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos los que se queden en la tierra destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versos 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados los unos a los otros y edificados unos a otros. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Es decir, que la iglesia primitiva conocía perfectamente la doctrina de la inminencia. La iglesia primitiva sostenía la doctrina de la inminencia enseñada en la Escritura en pasajes como Juan 14, del 1 al 3, Primera a los Corintios 1, 7, Filipenses 3, 20 al 21, Primera a Tesalonicenses 1, del 9 al 10, Primera Tesalonicenses también del 4, del 16 al 17, el 5, capítulo 5 de Tesalonicenses del 5 al 9, Tito 2, 13, Santiago 5 del 8 al 9, Apocalipsis 3, 10 y Apocalipsis 22, 17. Digo todos estos textos, hermanos, para si quieren estudiar, buscar ahí en la Escritura, ahí van a encontrar la doctrina de la inminencia. Se debe observar que la doctrina del traslado antes de la tribulación es la única posición consecuente con la doctrina de la inminencia. 2. La promesa de tribulación. El partidario del traslado después de la tribulación dice que la promesa de tribulación dada a Israel se aplica para la iglesia, usando pasajes tales como los de Lucas 23, 27 al 31, Mateo 24, Marcos 13, del 9 al 13, que son dirigidos a la nación de Israel, con promesas de tribulación, sacando de contexto bíblico dichos pasajes, para probar que la iglesia pasará por el periodo de tribulación. Y no solo eso, sino que insisten en que la iglesia no solo se le ha prometido tribulación, sino que actualmente está pasando por la experiencia de la tribulación, como lo ha sufrido la iglesia a través de los siglos. Y para esto señalan pasajes de la persecución que sufrió la iglesia primitiva, registrado en los libros de Hechos. Por ejemplo, del 8, del 1 al 3, Hechos 11, 19, 14, 22, como cumplimiento para esta tribulación que ellos plantean, que es parcial. Dicen que es un cumplimiento parcial de esta tribulación advertidas a la iglesia. También usan
Juan 15 del 18 al 19, Juan 16 del 1 al 2 y Juan 16, 33. Ustedes conocen estos pasajes. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Estos pasajes dice que son dirigidos a la iglesia para argumentar que se le prometió tribulación a la iglesia. Ahora bien, en respuesta a esto, en la escritura abunda las promesas dadas a Israel, la cual entrarán en un periodo de purificación con el fin de prepararlos como nación para el milenio, que ha de seguir el advenimiento del Mesías, como dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto está en Apocalipsis 12:7. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto también lo dice Mateo 24:21, Marcos 13:19, Apocalipsis 7:14 y Apocalipsis 12:7. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. ¿A quién se refiere? A Israel. Porque el pueblo de Daniel es Israel. Todo lo que se haya escrito en el libro, es decir, todos los que estén escritos en el libro de la vida en cuanto a Israel, son los que van a ser salvos. Daniel 12:1. En el libro a los Romanos plantea que luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esto también está en Isaías 59:20. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto está en Romanos 11:26 al 27. La escritura promete tribulación a Israel. Esta enseñanza no puede usarse para la iglesia, diciéndole que ha de pasar por la experiencia de la gran tribulación. Israel y la iglesia son dos entidades distintas en el plan de Dios. Así que debe considerarse el término de tribulación o aflicción en que se aplica a la iglesia en varias maneras. Para señalar a la escritura, ejemplo, en Juan 16:33, que ya les expliqué, lo están usando, o mejor dicho, lo usa la escritura en un sentido que no es escatológico. No se está refiriendo ese pasaje en ninguna manera a la iglesia en cuanto a escatología de la gran tribulación. Esta tribulación o aflicción que se refiere Juan, que se le habla a la iglesia, se refiere a la obra santificadora y progresiva del Espíritu Santo, trabajando individualmente en cada creyente para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8, del 1 al 34, se ve toda la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. Ustedes saben que en el pasaje de Romanos 7, Pablo está hablando que él ve una ley en sus miembros que lucha contra la ley interior de él, que es la ley de Dios, y ve que lo lleva cautivo al pecado. Pero en Romanos 8 empieza a explicar de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan según el Espíritu. Y el Espíritu es el que mora dentro del creyente, y este está para santificar al cristiano. Por supuesto, también va a aplicarse junto a este pasaje lo que dice Hebreos 12, del 5 en adelante, que el Señor al que ama disciplina, precisamente con el fin de que sean santificados y sean a imagen de su Hijo. Es decir, no tiene en ninguna manera que ver Juan 16:33 o alguna aflicción del creyente con la gran tribulación que está planteando la Escritura en Mateo 24. Me refiero ahí, la tribulación que se refiere a Israel
es un periodo de purificación colectiva. No es individual como la iglesia para hacernos a imagen de Jesús. Aquí es colectiva con el fin de preparar a la nación para el milenio, para seguir al advenimiento del Mesías. Dice la Escritura, Mateo 24, 21, habrá entonces gran tribulación. Daniel 12, 1, Apocalipsis 7, 14, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Se concluye que el partidario del traslado después de la tribulación le aplica a la iglesia promesas de tribulación que son dirigidas nacionalmente a Israel. Por lo tanto, se debe desechar tal punto de vista que plantea esta posición, pues carece totalmente de veracidad en la Escritura. Ellos plantean como punto 3 el cumplimiento histórico de la profecía de Daniel. Sostienen que ya se ha cumplido históricamente en toda su extensión esta profecía de Daniel 9, 24 al 27. Ross, uno de sus exponentes, Rose, escribe: la 70ª semana de la profecía de Daniel, escuchen bien, dice este exponente, ya se ha cumplido completamente hace más de 1900 años. No queda pues ninguna 70ª semana futura que se cumpla en la gran tribulación después del traslado. Ya que si hubiera sido en intermisiones, la profecía sería desconcertante y engañosa. Las 62 semanas unidas inmediatamente a las 7 semanas y sus 69 semanas combinadas llegan hasta el Mesías. La última semana de las 70 semanas proféticas comenzó, plantea él, comenzó con Juan el Bautista desde su primera predicación pública del reino de Dios. Ahí comenzó la dispensación del evangelio del reino. Estos 7 años sumados a los 483 años completan los 490 que está hablando la profecía de Daniel 9. Así que toda la profecía de los tiempos y eventos correspondientes se ha cumplido al pie de la letra según plantea este exponente. Él sostiene además que Juan el Bautista comenzó su ministerio cuando se inició las 70 semanas y Cristo fue bautizado y tentado y comenzó a predicar unos pocos meses más tarde. Esta primera mitad de la semana fue utilizada para predicar el evangelio del reino que predicó Jesucristo. La mitad de la semana fue en el tiempo, dicen ellos, de las Pascuas. Las Pascuas ocurrió exactamente en medio de la 70ª semana, o sea, a los 486 años y medio después de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. De acuerdo con esta teoría que plantea la posición del rapto de la iglesia después de la gran tribulación, ya se cumplieron las 6 grandes promesas de Daniel 9:24. En respuesta a esta interpretación, Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Es decir, que es netamente para Israel esa promesa. 1. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para hacer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 cosas están implícitas en Daniel 9:24. Nos preguntamos, si ya se cumplió las 70 semanas de Daniel hace
1900 años aproximadamente atrás, ¿por qué Dios no cumplió con lo prometido a Israel? Ya que Israel no ha experimentado su salvación nacional, ni la libertad del pecado, ni reina tampoco el Santo de los Santos. Ustedes saben, en medio de lo que estamos, en medio de la época del coronavirus. Es decir, según lo que plantean ellos y lo que plantea la vida, todavía esto no ha ocurrido. La iglesia no ha recibido lo prometido de estar con Él ahí donde Él esté. Dice la Escritura en Juan 16:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. La iglesia no está con el Señor. Es de importancia notar que las profecías de la primera 69 semanas se cumplieron literalmente. Asimismo se hace necesario el cumplimiento literal de las 70 semanas, la 70ª. Tanto que en cuanto al tiempo como en cuanto a eventos, guardando una cronología correctamente, se cumpla, no dejando de ver la Escritura. La Escritura es la que nos traza todo el proceso. Como aquí hemos podido ver en esta posición, ellos van espiritualizando la Escritura. Van usando el método de espiritualización y no el método literal que enseña la Escritura. En clases pasadas hablamos de la exégesis, de la hermenéutica, del método gramático histórico. Creo que fue en el estudio pasado. Aquí se ha violado todo ese principio para plantear que la iglesia va a pasar la gran tribulación, y en Daniel 9:24 ha cambiado todo el proceso de método literario, método gramático histórico. Han violado todos los principios de exégesis y hermenéutica de la Escritura, violentándolo de una forma tremenda. Entonces, concluimos que el examen realizado a la posición del traslado después de la tribulación ha demostrado que los argumentos esenciales de esta posición no podrán resistir la prueba de la verdadera interpretación de la Escritura, llegándose a la conclusión que tal posición debe ser rechazada por falsa. Dios me los bendiga y espero que hayan aprendido y vayan a estudiar todo esto que estamos hablando, que es el motivo por el cual estamos dando estas clases. Dios me los bendiga.